La historia del narcotráfico. La Primera Guerra del Opio supuso el primer conflicto internacional relacionado con el narcotráfico. Inglaterra protegió con su armada el tráfico de opio entre la población general de China, algo que era ilegal por decreto imperial. Los chinos llevaron el opio a México por el puerto de Mazatlán y se dieron cuenta rápidamente de que las condiciones climáticas de Sinaloa permitían el cultivo de esta planta. Así fue como se iniciaron las primeras rutas de narcotráfico hacia los Estados Unidos por territorio mexicano. Los nazis alemanes descubrieron dichos caminos de tráfico de drogas de los chinos. La fragmentación de la URSS provocó que muchos arsenales soviéticos en manos de regiones separatistas entraran en el mercado ilícito de armas, en el que narcotraficantes y grupos políticos radicales fueron sus clientes principales. Posición del gobierno estadounidense. El gobierno de los Estados Unidos se ha comprometido plenamente en la lucha contra el narcotráfico. El gobierno federal estadounidense es un antagonista muy enérgico de la industria de droga y se rige de acuerdo a las normas internacionales con respecto a la legalidad e ilegalidad de las drogas. Uno de los ejemplos más controvertidos es el Plan Colombia. Plan Colombia. Plan Colombia, también llamado Plan para la Paz y el Fortalecimiento del Estado o Plan Colombia para la Paz. Es un acuerdo bilateral constituido entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos. Se concibió en 1999 durante las administraciones del presidente colombiano Andrés Pastrana Arango y el estadounidense Bill Clinton, con los objetivos específicos de generar una revitalización social y económica, terminar el conflicto armado en Colombia y crear una estrategia antinarcótica. Las leyes particulares de los estados varían mucho entre sí y en algunos casos contradicen las leyes federales, a pesar de la posición oficial del gobierno estadounidense contra el comercio de droga. Agentes gubernamentales estadounidenses y sus diversos recursos se han visto implicados en el comercio de droga. Posición de algunos intelectuales. Muchos son los escritores, académicos y artistas que se han manifestado en contra de las medidas que se toman a nivel mundial en contra del tráfico ilícito de estupefacientes. En Colombia, Antonio Caballero ha denunciado por muchos años la presencia del narcotráfico en la vida social, militar, política, artística y religiosa de los colombianos. En su discurso siempre sale a relucir lo ineficiente de la lucha en contra de las drogas, la doble moral de los países consumidores frente a los productores, la convivencia de los primeros en mantener una guerra en contra de los narcotraficantes y la de la clase dirigente de los países productores al escudarse en este conflicto para mantener las desigualdades. Posición de algunos políticos. La ex senadora colombiana Alexandra Moreno Piraquive está a favor de la legalización regulada del cultivo, procesamiento, comercialización y consumo psicotrópicos con limitaciones tipo ley antitabaco, como solución de fondo a los altos infructuosos costos humanos, sociales, ambientales y financieros que implica la lucha antidrogas. La legalización acabaría con el mercado negro y el consecuente dinero negro que genera el narcotráfico y también los daños ambientales. El narcotráfico, droga ilegal. El alcohol. En algunas áreas del mundo, particularmente en y alrededor de la península arábica, se prohíbe estrictamente el comercio del alcohol. Por ejemplo, Pakistán prohíbe el comercio debido a que su población musulmana es grande. Similarmente, Arabia Saudita prohíbe la importación del alcohol en su reino, aunque el mismo se pasa por contrabando en altas cantidades. En otras áreas, es considerado como cualquier otra bebida y es legal. En otras áreas más,
Hay un límite de edad para los consumidores y es necesaria una licencia para vender alcohol, así como también pueden existir otras restricciones a su comercio que afecten su publicidad, el horario de venta, los sitios, etc. Los anabolizantes. Los esteroides anabolizantes se emplean como un método para incrementar el anabolismo. Su efecto principal es el crecimiento del músculo esquelético, así como el desarrollo de características sexuales masculinas. Los anabolizantes tienen además graves efectos secundarios si se usan de forma prolongada. Estas sustancias están reguladas de forma legal para su empleo con fines medicinales en muchos países, si bien en otros son totalmente legales. En la práctica del deporte de competición, el consumo de anabolizantes La producción de anabolizantes requiere complicados procesos químicos y equipamiento sofisticado, por lo que se fabrica sobre todo por la industria farmacéutica legal, con fines medicinales y veterinarios, y en laboratorios clandestinos. México y Tailandia son exportadores de esteroides, ya que en estos países son sustancias completamente legales. La cocaína es un alcaloide tropano cristalino que se obtiene de las hojas de la planta de la coca. El nombre viene de la coca además del sufijo alcaloide ina, formando cocaína. La cocaína pura es extraída originalmente de la hoja del arbusto de la coca, que crece en América del Sur, principalmente en Perú, Bolivia y Colombia, siendo este último el mayor productor y exportador de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. Hoy en día, la cocaína es una droga clasificada bajo la lista 2 de la Ley sobre Sustancias Controladas, lo que significa que hay un gran potencial de abusar de ella. Metanfetaminas. La metanfetamina es un potente psicoestimulante. Es un agente agonista adrenérgico sintético estructuralmente relacionado con el alcaloide efedrina y con la hormona adrenalina. Opio. El comercio ilícito internacional en el opio es relativamente raro o nulo. Las principales organizaciones de contrabando prefieren refinar el opio en la heroína antes de enviarlos a los países consumidores, ya que para una cantidad dada de heroína el valor es mucho mayor que el de una cantidad equivalente de opio. Como tal, la heroína es más lucrativa y mucho más fuerte porque se metaboliza directamente en la sustancia de la principal psicoactiva que ocurre naturalmente en la morfina del opio. Afganistán es el mayor productor y exportador de opio en el mundo para la producción de heroína, aunque esta planta también se deriva la morfina, otro alcaloide que es usado en medicina como analgésico para el dolor. La heroína. La heroína es una droga fácil de contrabandear, porque una pequeña probeta puede contener centenares de dosis. La heroína también es ampliamente usada de manera ilegal como una droga poderosa y adictiva que produce intensa euforia que a menudo desaparece con la creciente tolerancia. Este golpe viene de su alta solubilidad proporcionada por los dos grupos de acetato, mientras que produce una penetración muy rápida en la barrera del fluido sanguíneo al cerebro después de su uso. Una vez en el torrente sanguíneo, la heroína se convierte rápidamente en morfina. La morfina une entonces a los receptores del opioide en el cerebro y el cordón espinal, mientras causando los efectos subjetivos. Pueden tomarse heroína y morfina o administrarla de varias maneras, incluyendo resoplado e inyección. Estos también pueden fumarse inhalando los vapores producidos cuando son recalentados, conocido como cazando el dragón.
Las penalidades por contrabandear heroína son a menudo ásperas en la mayoría de los países. Algunos países del sudeste asiático castigan con pena de muerte el contrabando ilegal de heroína o morfina, que son parte de la Convención Única sobre Estupefacientes. La morfina. La morfina es un alcaloide fenantreno del opio, siendo preparado el sulfato por neutralización con ácido sulfúrico. Aunque la morfina está catalogada como droga alucinógena prohibida en algunos países de Asia, es una droga muy utilizada en medicina como analgésico para el dolor. No obstante, el comercio de esta droga es severamente controlado por las autoridades de cada país, evitando que termine comercializándose en las calles de manera ilegal. El tabaco. El comercio de tabaco, si bien es legal, está gravado en la mayoría de los países con fuertes impuestos. Y por otro, cubrir los gastos sanitarios derivados de las enfermedades causadas por el tabaquismo. En la Unión Europea, los impuestos representan al menos el 70% del precio de venta del tabaco, subiendo hasta el 80% en el Reino Unido. Es por ello que el contrabando ofrece un alto margen de beneficios. En Estados Unidos, los impuestos del tabaco varían enormemente entre los diferentes estados, lo que favorece el contrabando interno a través de las fronteras estatales. Por otra parte, estos impuestos son más bajos que en Canadá, lo que ha generado un flujo de mercancías ilegales en dicha frontera. El reino de Bután prohibió la venta de tabaco en 2004, lo que provocó la aparición de un lucrativo mercado negro. El narcotráfico en el cine y televisión. En la novela La Reina del Sur y su adaptación a la televisión de Arturo Pérez gira en torno al narcotráfico. En la serie El Capo de RCN Televisión gira en torno al narcotráfico. En las series televisivas del Cartel de los Sapos 1 y 2 de Caracol Televisión y la película del mismo nombre narran la historia del Cartel del Norte del Valle y sus líderes. En las series de televisión, Las Muñecas de la Mafia y las dos versiones colombiana y estadounidense de Sin Senos No Hay Paraíso, incluyendo su secuela estadounidense Sin Senos Si Hay Paraíso, tratan del rol que desempeñan las mujeres en el mundo del narcotráfico. El Señor de los Cielos, serie mexicana que lleva 6 temporadas al aire, está relacionada al narcotráfico en México, más bien exactamente en la vida de Amado Carrillo Fuentes, uno de los grandes capos que Escobar, el patrón del mal, serie de televisión que narra la vida del capo colombiano Pablo Escobar Gaviria, jefe del Cartel de Medellín. Alias El Mexicano, serie de televisión que narra la vida del capo del Cartel de Medellín, Gonzalo Rodríguez Cacha. El narcotráfico es el comercio de sustancias tóxicas que engloba la fabricación, distribución, venta, control de mercados y reciclaje de estupefacientes, adictivos o no, potencialmente dañinos para la salud, conocidos comúnmente como drogas. La mayoría de las legislaciones internacionales prohíben o limitan el narcotráfico, con penas que incluyen la ejecución por diversos medios, aunque esto varía en función de la sustancia y de la legislación local. Aproximadamente 321.6 miles de millones de dólares en 2003. Esta cifra sería el 1% del Producto Interno Bruto Global en 2003. El consumo de drogas está extendido de manera global. Grupos ilegales, mafias o también denominados carteles gestionan la cadena de suministros. Los carteles varían en tamaño, longevidad y organización, dependiendo de la sustancia, rentabilidad y volumen de cada proceso. En parte superior de la jerarquía de estas organizaciones se encuentra el jefe del cartel, que controla la producción y distribución de la sustancia. Estos con los intermediarios financieros
blanquean los capitales obtenidos de actividades. En la parte inferior de la jerarquía se encuentran los traficantes callejeros de bajo rango, quienes a veces son consumidores de drogas ellos mismos y sufren drogodependencia, también llamados camellos o jíbaros. Su producción. La mayor parte de las sustancias estupefacientes producidas en el mundo se cultivan en países de Sudamérica, Sureste Asiático y Oriente Medio, y después se introduce de contrabando en los países consumidores. Crimen y narcotráfico. El uso de drogas continúa afectando de manera significativa tanto en la calidad de vida de las personas como en fallecimientos relacionados. Una estimación de 1.083 muertes relacionadas con el narcotráfico fueron registradas en 2012. La cifra es menor que la del 2011. La de reproducción está relacionada con una mortandad inferior en varios países de Asia. Los grandes carteles son organizados internacionalmente que compiten de manera agresiva por el control del mercado global y la obtención de beneficios económicos. Entre sus acciones ilegales se reconocen sobornos a personal judicial, pequeñas entidades privadas, seguridad, contratación de pequeñas unidades distribuidoras, contratación de bandas criminales o sujetos armados, que manipulen el mercado a pequeña escala y realicen varias actividades en favor de las organizaciones, magnicidios, entre otros. También se encarguen de la seguridad de los cultivos y puntos de distribución de material ilícito. Tiene un impacto negativo en las organizaciones o estados, principalmente asociadas a los fenómenos de corrupción de las estructuras políticas y judiciales, control de los medios de comunicación, lavado de activos, violencia, terrorismo y drogadicción. Ya que no pueden resolverse las disputas a través de los medios legales, los participantes de cada nivel de la industria de la droga se inclinan a competir entre sí mediante métodos violentos. Al final de la década de los 90, en los Estados Unidos, el FBI estimaba que el 5% de los asesinatos eran relacionados con el consumo o venta de droga. Muchos han argumentado que la arbitrariedad de las leyes de prohibición de droga desde el punto de vista médico, sobre todo la teoría de reducción de daño, empeora los problemas alrededor de estas sustancias. El comercio ilegal de drogas legales. Las drogas legales como el tabaco y el alcohol pueden convertirse en mercancía de contrabando y comercio ilegal si la diferencia del precio entre el origen y el destino es lo suficientemente alta para hacerlo lucrativo con los impuestos en el tabaco, mucho más altos en el Reino Unido que en el resto de Europa. Este es un problema considerable en el Reino Unido. También suele ser ilegal vender o proporcionar tabaco o alcohol a menores, lo cual es considerado como contrabando en la mayoría de los drogas prescritas. Algunas drogas que se pueden adquirir legalmente con prescripción médica también están disponibles por médicos ilegales, eliminando la necesidad para fabricar, procesar y entregar directamente las drogas. Por ejemplo, los opioides recetados a veces son mucho más fuertes que la heroína encontrada en la calle. Por ejemplo, el grupo de los análogos de fentanil provienen de prescripciones médicas robadas o divididas, u ocasionalmente vendidas por Internet. Internet y las sustancias controladas. Existen sitios de Internet que ofrecen vender las sustancias controladas sin una prescripción válida. Dichos sitios fueron reconocidos primero por la sección de justicia estadounidense en 1999, indicando que tales sitios habían estado operando por lo menos a través de los últimos años de la década de 1990. Estos permiten a distribuidores y usuarios completar las transacciones sin necesidad de mantener contacto directo. Mientras muchos aceptan las tarjetas de crédito, otros solo aceptan dinero en efectivo para reducir la evidencia de la existencia de la operación. Muchos de estos sitios se organizan en países en los que las categorías específicas de sustancias controladas son localmente legales. Por ejemplo, los opioides recetados en México. Pero debido a la naturaleza global de Internet,
pueden negociar, principalmente en forma ilegal, con clientes alrededor del mundo. Además, los opioides de la regla, estimulantes y sedativos se distribuyen a menudo ampliamente. Los esteroides, hasta la fecha, no se encontró ningún sitio que vendiera drogas ilegales, como la heroína o los derivados ilegales de la anfetamina. La policía ha descubierto varios casos de circuitos de distribución que utilizan personales para solicitar negocios de droga, utilizando contraseñas o frases preformuladas. El cultivo de la coca en Colombia, al igual que en otros países andinos, precede a la llegada de los europeos en cientos de años. El procesamiento de la cocaína comenzó a principios del siglo XX. En el decenio de 1970 se convirtió en una industria a gran escala. En respuesta a la creciente demanda mundial, el cannabis y los estimulantes del tipo de anfetamina se convirtieron en gran negocio ilícito de los decenios de 1960 y 1970, pero pronto fueron superados por la cocaína. El cultivo de la dormidera comenzó a finales del decenio de 1980 y la heroína es un fenómeno propio del decenio de 1990. Desafortunadamente, Colombia, por su ubicación cercana a grandes mercados y por el acceso a los dos océanos, ofrece ventajas únicas a la delincuencia organizada relacionada con las drogas. Además, tiene buen suelo y clima, una amplia oferta de mano de obra y personas muy empoderadas y trabajadoras, a diferencia de Bolivia y el Perú, en donde la mayor parte de la coca se cultiva en minifundios. Más de la mitad de la coca de Colombia produce en grandes plantaciones cuyos dueños se encuentran ausentes. La mayor parte de los pequeños propietarios de la tierra de Colombia son personas desplazadas, refugiados internos, desempleados de las ciudades, pequeños agricultores o trabajadores sin tierra que han sido empujados hacia la frontera agrícola por la concentración de la propiedad de la tierra en otras partes del país. Las grandes plantaciones de 10 a 80 hectáreas de superficie emplean mano de obra calificada y técnicas modernas. Los minifundios están a cargo de las familias, a salvo en el periodo de la cosecha, en que se emplean trabajadores migrantes. La dormidera se cultiva en pequeñas plantaciones en los valles altos de los Andes. Colombia es el principal proveedor mundial de cocaína y produce por lo menos 300 toneladas métricas al año, o sea, el 66% de la producción total. Produce por año aproximadamente 6 toneladas métricas de heroína. Actualmente se cultivan en Colombia 122.500 hectáreas de coca y 7.500 hectáreas de adormidera y 5.000 hectáreas de cannabis. Los cultivos, la producción y el tráfico ilícito dan trabajo a aproximadamente 200.000 personas y generan un ingreso anual estimado a 2.200 millones de dólares. Uno de los principales mercados para la cocaína en Estados Unidos, mientras que el cannabis se vende especialmente en los mercados internos y europeos. En los últimos años se han logrado progresos en poner fin a la impunidad de que gozaban en el país los carteles delictivos y sus redes de apoyo. Los organismos encargados del cumplimiento de la ley en Colombia han logrado encarcelar a decenas de los principales dirigentes, incluso algunos de los más notorios. Se han decomisado y distribuido grandes cantidades de drogas ilícitas. Se han introducido o mejorado leyes relativas a las condenas carcelarias, al lavado de dinero y la incautación de activos, y nuevamente es posible extraditar, dentro de ciertos límites, a nacionales colombianos buscados en otros países por delitos relacionados con la droga. Colombia es el principal proveedor mundial de cocaína y produce por lo menos 300 toneladas métricas al año, o sea, el 66% de la producción total. Produce por año aproximadamente 6 toneladas métricas de heroína. Actualmente se cultivan en Colombia 122.500 hectáreas de coca y 7.500 hectáreas de adormidera y 5.000 hectáreas de cannabis.
Los cultivos, la producción y el tráfico ilícito dan trabajo a aproximadamente 200.000 personas y generan un ingreso anual estimado a 2.200 millones de dólares. Uno de los principales mercados para la cocaína en Estados Unidos, mientras que el cannabis se vende especialmente en los mercados internos y europeos. En los últimos años se han logrado progresos en poner fin a la impunidad de que gozaban en el país los carteles delictivos y sus redes de apoyo. Los organismos encargados del cumplimiento de la ley en Colombia han logrado encarcelar a decenas de los principales dirigentes, incluso algunos de los más notorios. Se han decomisado y distribuido grandes cantidades de drogas ilícitas. Se han introducido o mejorado leyes relativas a las condenas carcelarias, al lavado de dinero y la incautación de activos. Y nuevamente es posible extraditar dentro de ciertos límites a nacionales colombianos buscados en otros países por delitos relacionados con la droga. La erradicación de los cultivos ilícitos se han hecho esencialmente desde el aire, aplicado desde 1984 herbicidas líquidos. Se trata de una de las piedras angulares de la Policía Nacional de Control de los Cultivos. Los antecedentes son muy buenos. Desde 1984 se han erradicado con este método 205.000 hectáreas. Los objetivos han sido erradicar esencialmente la coca y la adormidera, destruyendo esencialmente los cultivos en las plantaciones comerciales, pero también en los minifundios. Sin embargo, la fumigación aérea no puso fin al aumento del volumen total de los cultivos, porque los agrícolas comerciales y los minifundios se han desplazado cada vez más hacia los bosques, a fin de crear plantaciones nuevas y más grandes. A partir de 1970, el tráfico de cocaína comenzó a introducir a Colombia en la mafia de los carteles de Cali y Medellín, suministradores del 80% del mercado de Estados Unidos. La guerra contra los narcotraficantes que sumió al país en el terror obtuvo en agosto de 1989 el apoyo de Estados Unidos y en 1993 la policía colombiana, con la ayuda de Estados Unidos, logró desmantelar el cartel de Medellín con la muerte de Pablo Escobar. Ambos carteles han buscado poder político. Por lo en 1994 el cartel de Cali financió la campaña presidencial de Ernesto Samper, quien sobrevivió a los cuestionamientos sobre este tema, pero tuvo unas consecuencias desastrosas. Una de ellas fue que Estados Unidos buscó debilitar su gobierno con una recepción en la ayuda a Colombia. Esa fue una razón por las cuales la coca y los ejércitos ilegales crecieron en la década de 1990. Uno de los aspectos que más preocupaba a la comunidad internacional es la transversalidad que está teniendo el narcotráfico de drogas en Latinoamérica, especialmente en Colombia. El dinero que se obtiene de la comercialización es ocupado en parte para el financiamiento de campañas políticas, fuerzas armadas, periodistas, empresarios, deportistas y otros representantes del mundo político, los cuales ponen de manifiesto cómo el narcotráfico contamina los diversos estratos de la sociedad colombiana. Uno de los factores que claramente provocan una mayor inestabilidad en la sociedad colombiana es que, a pesar de la producción de cultivos ilícitos, gran parte de los recursos obtenidos no permanecen dentro de la nación. Esto lo notamos en la relación a mayor lucro, mayor pobreza en Colombia. Se tiene estimado que los narcotraficantes tienen invertidos en el exterior cerca de 10.000 millones de dólares, y buena parte de ese dinero estuvo antes siendo parte de la economía del país, más exactamente de un 3% aproximado del Producto Interno Bruto PIB, según datos de la Dirección Nacional de Estupefacientes. El narcotráfico también está causando, entre otras cosas, un gran daño al ecosistema, debido a que para erradicar los cultivos se está empleando el método de fumigación aérea, lo que está dado por resultado un daño irreparable a la tierra cultivables colombianas y a la salud de la población indígena.
Si bien el narcotráfico colombiano ha provocado tensión en la sociedad nacional, este es solo un eslabón de la cadena de violencia que se ha sustituido por varias décadas de la República Colombiana.